triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Alguien quiere levantar la mano y decir la verdad de que yo ya había visto las 3 veces que lo mencioné en Colosenses? No, ¿verdad? No lo observamos, pues digo, sí lo leímos, porque lo hemos leído varias veces. Sí, por ejemplo, no me he fijado así, pero cada vez que suena, o sea, cada vez esas dos palabras me suenan mucho, o no, creo que sí, por la de Santo por siempre, por esa canción. La Santo por canción escuché siempre. que dice mi dominio eterno, poderes potestades. Ah, sí, sí. O sea, cada vez que me la veíamos me sonaba como la cabeza de eso. Está presente, digamos, sí lo sabemos, sí está presente en los cantos y en los textos que leímos, pero no nos, no nos hemos percatado por qué lo menciona, por qué los menciona. Eh, Les digo, aquí llevamos apenas 2 capítulos y ya van 3 veces mencionados, ¿sí? Principados y potestades. Pablo no está yéndose a una cosa completamente diferente, sino intencionalmente está mencionando principados y potestades. La primera pregunta que nos puede surgir es, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Verdad? ¿Quiénes son? Lo que podemos entender, no solamente por los textos de Colosenses, sino por lo que menciona toda la Escritura, es que Dios y Jesucristo, participantes y ejecutores de la creación, todo lo crearon para Él y por Él. Ellos crearon los seres espirituales, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles como mensajeros y con diferentes funciones, y entendemos que tienen diferentes rangos, diferentes responsabilidades. Algunos de ellos, ángeles mensajeros de parte de Dios, para llevar un mensaje específico en diferentes ocasiones en las Escrituras, muy puntuales, ¿verdad? Y también entendemos la caída de los ángeles en rebelión con Satanás, ¿verdad? Entendemos que Satanás, en su rebelión y querer ser, como dice Isaías, yo seré, me sentaré, seré como Dios, ¿verdad? Su corazón, en su pensamiento, selló esa rebelión y el deseo de ser como Dios, quiero ser como Dios, ¿verdad? Y en esa rebelión contra Dios, el Creador, fue que junto con él una tercera parte de los ángeles fueron rebeldes y fueron lo que llaman las escrituras también los ángeles caídos. En Efesios 6:10, que también les di a leer el día de ayer, les compartí para leer, no lo busquen si gustan, pero ahí está presente en el capítulo 6:10 de Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, otra vez las dos palabras, y luego agrega contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí en Efesios 6 abunda un poco más en la definición de quiénes son estos seres. Principados y potestades fueron ángeles creados por Dios, creados para Jesucristo, creados por Él y para Él, pero que en su rebelión, en su rebeldía de querer ser iguales a Dios, fueron lanzados, fueron echados de la presencia de Dios y ahora son los ángeles caídos, seres espirituales de maldad, bajo el dominio de Satanás para ejecutar lo que él quiere hacer, que es hurtar, matar y destruir. Y entendemos, las dos palabras, principados y potestades, son dos palabras diferentes. La primera, principados, es la palabra arge, que significa un magistrado, alguien que tiene dominio, que tiene poder, como un jefe, ¿sí? Un jefe que en verdad tiene autoridad. Ahí les va una pregunta. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Dios les dio autoridad? Es una palabra de tirabuzón, le llama, ¿no? Sí. Dios les da permiso. Porque se supone que un principado es la porción que el rey le entrega al príncipe para que él la domine, ¿no?
le da una parte de dominio. Tú te encargas de esto, tú eres el jefe de esto. ¿Quién le dio la autoridad? ¿Quién le dio la autoridad? Tiene que haber un superior. No puedes llegar tú y decir, ahora yo soy el jefe de policía de Guadalajara. Sorry, pero no, o sea, alguien tiene que darte ese rango y con, no sé, nombramiento en papel y un evento y tú eres el jefe, pues, y cualquiera que sea rebelde, que no te quiera obedecer, tiene un problema con la autoridad. Lo que sucede es esto. En la segunda mención que hace Colosenses de los principados y potestades, nos da esa respuesta. Dice, en él estáis completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Jesucristo es la cabeza de ellos. Si se dan cuenta, habíamos leído anteriormente que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Pero son dos menciones muy diferentes en un sentido. ¿Sí? Jesucristo como cabeza de la iglesia menciona en el 1:18 que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Es decir, con respecto a la iglesia, Jesucristo tiene la autoridad para que Él sea preeminente, pero Él es parte del cuerpo. ¿Sí? La iglesia es su cuerpo. No es igual con los principados y potestades. Él no es parte de, Él no es cuerpo con los seres espirituales de maldad. ¿Sí me explico? Pero sí en el sentido de autoridad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es algo que ya hemos hablado anteriormente y es bien interesante cómo Pablo lo incrusta aquí porque tiene todo que ver con nuestro andar cristiano. Cuando Pablo dice, tú estás en Éfeso, perdóname, cuando dice a los santos en Cristo, ¿verdad? Es tu posición, ya estás en Cristo, pero también estás en Éfeso, estás en Colosas, estás en Guadalajara, estás en Monterrey, donde quiera que vivas, estás, y ese mundo geográfico o lugar geográfico en el que habitas, en el que pisas, tiene una potestad, tiene un jefe esa región, ¿sí? Hay una potestad y un principado de esa región. Demoníaca. ¿Vale? Demoníaca. Demoníaca. Sí. Ahorita vamos a ir tal vez tocando los puntos. Yo sé que es un tema largo. Esto es todo un tema en los libros de teología, pero digo, siempre decimos que aquí en Palabra Fiel trae tus dudas y aquí te las ampliamos. Hay mucho que estudiar y que preguntar, ¿verdad? Y eso nos da hambre por estudiar y por entender lo que Dios trae para nosotros al estudiar texto por texto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo a su imagen y semejanza, y a Adán le dio autoridad sobre toda la creación. Le dijo, tú eres el Señor de toda la creación. Es decir, alguien superior, creador de todas las cosas, le dijo a Adán, tú eres el soberano, o tú eres la autoridad en este lugar. ¿Sí? Sin embargo, cuando Satanás, a través del engaño, hace pecar a Eva, o a través del engaño a Eva, y Eva comparte en incredulidad el fruto a Adán, Adán es dominado en ese momento por el pecado y la muerte, separado de Dios y dominado por pecado y por la muerte. ¿Y quién es el rey o quién es el que es soberano del reino de pecado y muerte? Satanás. ¿Sí? El ángel caído, el ángel principal caído. Y entonces la humanidad a partir de ese momento es esclava bajo el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, del cual también vimos aquí en Colosenses, que dice
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ese es el reino de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora encontramos dos reinos, aparentemente, no aparentemente, pero están en el mismo sitio. No quiero confundirlos, pero por eso dice, estás en Cristo, el nuevo reino espiritual, y estás en Éfeso, ¿sí? En Florida, en Guadalajara. Hay un reino físico, y en ese reino físico no solamente gobiernan las autoridades del país que corresponda, pero hay un reino espiritual, el reino de las tinieblas. Tú ya no eres parte de ese reino espiritual, porque has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino espiritual de su amado Hijo. Ahora estás en Cristo. Sin embargo, seguimos pisando este planeta, esta región, este país. ¿Hasta aquí va bien? La segunda palabra, que es potestades, también es similar, exousia, que significa autoridad, dueño, tener una jurisdicción, es un símbolo de control. Símbolo de control. Ay. Cuando dice que estás completos en Él, coma, te recuerda, Pablo, después de que estás completo en Él, coma, que es la cabeza, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ven qué reconfortante es eso? Si lo mastíquenlo. A ver otra vez. El mensaje principal o primero del 2.10 es: tú estás completo en Cristo, coma, ese Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué te está diciendo? Estás bien seguro. Él manda. Él tiene autoridad. No te preocupes. Estás bien. No tengas temor. Estás seguro. ¿Sí me explico? El mundo de las tinieblas a veces no lo percibimos, no lo alcanzamos a percibir, pero es un mundo feo, es un mundo de oscuridad, de tinieblas, de maldad, de muerte, de tragedia, ¿sí? De desesperanza. Y con esta mención sencilla, a ti te está diciendo: tú estás seguro, estás cuidado, estás bajo el nuevo reino de Jesucristo, ¿sí? Y cuando hace mención, vean esto, es bien interesante, menciona en el versículo 13, dijimos hace unas 2 semanas, que tú puedes tener la seguridad, dice: y vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos vuestros pecados, perdonándote tus pecados. Uno de los principales problemas o angustias que tenemos es: ¿qué hago con estos pecados? ¿Sí? ¿Qué hago con lo que ya hice? Y a veces en mi mente todavía continúo recordándolos, ¿sí? Y el temor de lo que voy a hacer y cómo detenerme para no volverlos a hacer, cómo no hacer pecados. Y tristemente en muchos círculos cristianos, el enfoque de los creyentes y el temor es: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto porque esto es pecado. Ponerte pantalones es pecado para las mujeres, el cabello largo, no comer esto, no hacer esto, y es el temor constante de que si la palabra que mencioné es pecado, si lo que tomé fue pecado, si lo que dije fue pecado, y un temor paralizante, ¿verdad? De que si lo que estás haciendo está bien o no, si Dios te ve bien o te ve mal. Y otra vez, la palabra inspirada por el Espíritu a través de Pablo te dice: perdonándonos todos nuestros pecados.
entonces ya no me preocupo. No te preocupes, estás completo en Cristo. ¿Sí? Pero regularmente la culpa viene a nuestra mente, la ansiedad, la preocupación. Y lo que Pablo está haciendo, lo que mencioné hace unas semanas, es todo lo que Cristo es, todo lo que Jesucristo es y todo lo que tú eres en Cristo. Y ahí estás seguro, completo, firme, arraigado, creciendo, etc. Y lo que va haciendo Pablo aquí, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y otra vez, ¿por qué dice? Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra vez, ¿por qué mete a los principados y potestades? Que tienen que ver con tu perdón de pecados y la obra de la cruz. ¿Algún pensamiento? Sí, es recordarnos nuestra libertad en Cristo. El acta de los decretos que nos compartió Oscar la semana pasada es ese documento también oficial, ¿sí? de una autoridad que te dice, por esto, esta persona está clavada en la cruz. Ese es su acta de decretos. Esta persona debe, es como... si vas y consumes con tu tarjeta de crédito, vas y compras una pantalla y luego un colchón y esto y lo otro y zapatos y chalala, ¿qué te llega después? El estado de cuenta. Y a veces no son buenas noticias. Y es similar al acta de decretos, de ser violadores o haber violado la ley de Dios. Y Dios tiene un acta de decretos contra todo el que viola la ley de Dios. Los 10 mandamientos. La ley de Dios fue dada para meternos a todos bajo pecado, ¿sí? Pues primero para darnos a conocer el carácter de Dios, nos encierra a todos en pecado y nos apunta hacia Cristo. ¿Se acuerdan del propósito de la ley que estudiamos en Gálatas? La ley nos encierra todos en pecado. Y tú y yo, antes de nacer de nuevo, teníamos un acta de decretos, decir, la paga del pecado es muerte. Y a lo mejor eran rollos interminables, en el sentido no físico, pero de decir, Rafael, desde que tiene uso de razón o desde que empezó a entender lo que era lo bueno y lo malo, su acta de decretos es, y una y otra y otra y otra y otra, todo en quebrantamiento a la ley de Dios, ¿verdad? Y por ese pecado o pecados, la paga del pecado es muerte. Sí, Vic. Estaba comentando Julio de que era el acta de los decretos y decía que cuando, Pablo, cuando escribe esta carta, lo hace desde la prisión y estaba en un cepo. Si te metes en internet y observas los cepos como eran unas pequeñas cuevas cavadas en roca y tenían una reja para que no pudieras, regularmente no estabas de pie, pues estabas como encorvado y tenían mucha humedad, pero afuera de cada roca o cada celda que había un acta que tenía la información de por qué estabas allí. ¿Por qué estaba ahí? Y parte de la tradición dice que cuando el acta cumplías tu tiempo, cumplías con la ley, si estabas 1, 2 o algunos años o en la sentencia, el acta ese se llevaba al juez y se le dictaminaba con un sello que decía tetelestai o consumado. Consumado es. Se terminó, entonces era cuando pagabas tu tiempo de la prisión o la culpa, con eso lo sellaban. Ajá. Entonces te das cuenta de que no hay nada fuera de control de lo que Dios estableció y la forma en que lo presenta. Y como Pablo está escribiendo desde la cárcel, por eso habla de esta acta, ¿no? Es algo que
que es Era muy usual. muy usual, exactamente, y es entendible en el contexto y para ellos saben de lo que está hablando, ¿verdad? Exactamente, y por qué estás prisionero y por qué ya sea a muerte o a la cárcel eres culpable y esas son las razones por las que estás pagando. Y sí, cuando cumples el pago, eres libre. Y dice el texto, tus pecados fueron perdonados porque Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra ti, que te era contraria, quitándola de en medio de Dios y tú, es lo que impide la comunión, la relación con Dios. Dice, y clavándola en la cruz. Clavar significa literalmente eso, pues, ¿cómo se llama? Sujeto con clavos. Ahora está sujeto con clavos ese papel o ese documento. Es como el acta que estaba en contra tuya, Dios la toma y la pone no en la cabecera de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan que le pusieron a Cristo Rey de los Judíos? Ajá. Quizá ese fue el argumento para acusar a Jesucristo. Él dijo ser Rey de los Judíos y por eso se le está acusando por rebelión a la corona o lo que sea, al rey. No está hablando de un papel físico, sino Jesucristo es el documento liberador. Si el cuerpo de Jesucristo, torturado, violentado, sacudido, traspasado, él fue puesto con clavos, ¿sí? Él es el pago. ¿Sí me explico? Clavándolo en la cruz, no un documento. No es un documento administrativo, sino su cuerpo fue puesto en la cruz, clavándolo en la cruz. Y ahora sí, el versículo que nos atañe aquí dice, y despojando a los principados y a las potestades. Esa palabra despojar significa desnudar, desnudar. Los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Esa autoridad del mundo de las tinieblas que era contraria, Jesucristo la tomó, la cargó sobre él para que tú pudieras ser libre. Y esos principados y potestades que son los que dominan en una región, controlan, ejecutan el sistema mundano de maldad, buscan hurtar, matar y destruir, fue despojado de su autoridad sobre ti. Fue despojado de su autoridad sobre ti. En toda culpa, ¿sí? Acuérdense que Satanás es el acusador de los hermanos, ¿sí? Dice primera de Juan 5:19 que el mundo está bajo, hermano, bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 dice, el mundo está bajo el maligno. Está hablando del mismo reino, de las mismas principados y potestades. Tú mencionaste, Julio, la semana pasada en tu estudio de Apocalipsis, mencionaste a Daniel y el príncipe de Persia. En Daniel 10:13, un ángel viene a hablar con Daniel y le dice, vengo a esta misión, pero discúlpame que llegué tarde, pero es que estaba aquí con un asunto. El príncipe de Persia se nos opuso. ¿Quién es el príncipe de Persia? Una potestad, un principado que domina sobre la región de Persia. Aquí un paréntesis. ¿Saben cuál es el territorio de Persia en la actualidad? Irán. Ese príncipe de Persia ahí debe estar todavía. Si no ha habido una autoridad, de hecho, miren esto. Ahí voy. Ahí le doy. ¿Se acuerdan que Jesucristo va con sus discípulos
por el mar de Galilea y le dice, vamos al otro lado, en Lucas 8. ¿Sí? Y en ese ir ¿mandé? Llegan a Gadaria, ¿no? En esa zona. Y llegan a través del mar a la zona de Gadara. Ajá. Y lo primero que sale es su nombre, el famoso endemoniado gadareno, ¿verdad? Leí un comentario, me pareció interesante y no sé si es correcto o no, pero en esas regiones, déjenme, no quiero confundirlos ni decir nada que no sea correcto, pero ¿han estado ustedes en algún lugar, en alguna casa, en algún lugar que se siente algo raro, pues una presión, una oscuridad, una pesadez? Alguien nos ha dicho una vez que visitó nuestra casa, y lo digo para gloria de Dios, pero llegó a nuestra casa y dijo, aquí se siente mucha paz. No, nos andamos peleando todo el día, pero no sé por qué lo dices. Digo, no, somos una familia normal, digamos, pero para gloria de Dios, ese es un hogar donde hemos declarado o hemos manifestado que Dios es nuestro Señor, no solamente, o sea, en nuestras vidas personales, en nuestra familia, y entendemos también que lo que Él nos ha dado, lo que nos permite tener como una casa o bienes o lo que sea, es de Él, ¿verdad? Ahí no mora las tinieblas, no queremos que moren las tinieblas, no queremos que haya un príncipe de Oyamel 5, que es nuestra dirección. No, los ángeles nos protegen y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y ese territorio no le pertenece a Él, ni nuestras vidas le pertenecen a Él. Cristo es la cabeza de todo principado y autoridad. Si Él quiere hacer algo, un desastre, un terremoto, un temblor, un robo en nuestra casa, gloria a Dios, porque Él es la cabeza de ese lugar. ¿Sí me explico? Pero hay lugares donde seguramente tú sientes cierta presión, cierta oposición, e incluso al grado de, en algún lugar en muy específico, hay un olor raro. Y no estoy hablando del baño, no. Es una esquina, un lugar donde huele a pescado, huele a azufre, a podredumbre. Entonces, ¿qué está aquí? Pues, ¿qué había aquí antes de esta construcción? Bueno, el punto es este. En Lucas 8, con el endemoniado gadareno, leí este comentario. Esta región era conocida por ser muy pagana, una región muy pagana de idolatría, pues no había judíos en esa región, y una de las pruebas es de que la gente se dedicaba al comercio y a los cerdos, pues a crecer cerdos y a venderlos, que fue donde los demonios fueron eventualmente. Y entonces dice este hombre, toda esta región dominada por huestes espirituales de maldad, al saber o al ver que Jesús se acercaba, y eso es lo que yo pongo para no en duda, pero para reflexionar. Los vientos y las mareas eran provocadas ¿por quién? Por los principados y potestades. No te acerques, este no es tu territorio, Jesús. ¿Sí? No vengas a este lugar. Y el endemoniado, al ver a Jesús, dice el versículo de Lucas 8, ¿qué tienes contra mí? No me atormentes. ¿Sí? Algo tremendo, un lugar de posesiones, de muerte, vivía en los sepulcros. ¿Sí? De una persona dominada no por un demonio, por una legión de demonios. Una legión eran 5,000 soldados romanos o 6,000, y dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Qué horrible, qué horrible. Ese es el mundo espiritual. Y hoy en día, bueno, uno de los problemas que tenían los colosenses, voy avanzando, es que tenían la falsa doctrina o los falsos comentarios entre ellos
sobre los ángeles como intermediarios, ¿sí? De consultar a los ángeles y pensar que a través de un ángel, por alguna aparición o algún milagro que sucedió, me convenció que este ángel es el que me cuida, él es el que yo le voy a orar y él es el que me va a llevar a Dios. Y es un grave error, y Pablo está estableciendo, oigan, cuidado, porque en Cristo estás completo. Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? Él es el redentor, es el salvador, es el intermediario entre Dios y los hombres. No hay otra cosa más, no hay otra persona más. Y Jesucristo en su muerte, aunque pasó vergüenza, algunos saben que pintan y exponen que Jesús tenía su túnica medio desgarrada. No, Jesús estaba desnudo, una vergüenza pública, azotado. En su derrota aparente, él estaba levantando y proclamando victoria sobre las potestades y los principados que no tienen nada que ver contigo, ¿sí? Ha quitado esa acta de decretos que era contraria y la ha puesto sobre él. Y mucha gente, hoy como en aquella ocasión, en Colosenses, busca tener amuletos. Me gusta el fútbol y otros deportes, no lo vemos mucho. De repente vemos ahora a México, el equipo mexicano jugar. ¿Saben que Santiago Jiménez parece que es cristiano? Santi Jiménez parece que abre su Biblia y da algunas reflexiones, y en su Instagram publica algunos versículos que Dios es el que da la victoria. Cosas como esas es bien interesante. Y otros muchos jugadores también le dan la gloria a Dios y se juntan para orar en este y otros deportes. Hay muchos que tienen amuletos. ¿Han visto X entrenador que no se quita la corbata roja? Porque esa corbata roja es la de la victoria, es lo que me da la buena suerte para la victoria. Y están llenos de pulseritas y cadenas de no sé qué, porque esto me da suerte, pues esto es lo que me da suerte. Amuletos, magia negra. ¿Han visto las noticias que hay brujos, ¿sí?, que están haciendo vudú contra el equipo contrario? Una vez en un partido alguien aventó un murciélago muerto de portería contraria. ¿Y metieron gol o no? Dicen que era magia negra para que se sintieran mal los del otro equipo. ¿Han visto que bueno, no quiero pasar mucho en esto, pero equipos muy buenos que no meten el gol, que pegan el poste, que rebota, que no entra y no entra y no entra? ¿Cómo no entra? Bueno, magia negra, vudú, ritos, música, que en esos espectáculos o conciertos son más que espectáculos, parecen casi rituales satánicos. La lectura de cartas, ahora estaba leyendo una persona que lee el tarot, y hay otro que se llama tarot angélico, espiritismo, mediums, hablar con los ángeles, invocar espíritus, invocar a los muertos, brujería, hechicería, duendes, apariciones. Y eso confunde a muchas personas y los atrae para decir, esto es lo que te va a hacer completo, esto es lo que te va a hacer que tengas, que te vaya bien, que seas exitoso, que tengas mucho dinero, que tengas salud, etcétera. Y el endemoniado gadareno pidió permiso, o los demonios pidieron permiso a Jesucristo para que no los mandara al abismo, sino que los mandara con los cerdos. Él les dio permiso y fueron, y los cerdos, a través de la muerte, fue que ellos fueron liberados al aire, no sé, al espacio, no sé dónde está, digo al espacio, al aire, pues al cielo, a los espíritus. Pero era un territorio hostil, pagano y espiritualmente peligroso. Estas cosas que les leí, de amuletos, magia, vudú, etcétera, están rodeados
de otros elementos. Y abren puertas a que incrédulos o personas que no conocen a Dios sean distraídos o confundidos para que ese sea su medio de mejor vida, pues, o de estar en paz, o buscar la tranquilidad, o buscar un buen futuro. Pero muchos creyentes son engañados también a hacer cosas similares y están rodeados esos elementos de inmoralidad, drogas, música, ¿sí? No música necesariamente, estoy hablando de música cuyos músicos, bajo el efecto de las drogas, escriben sus acordes, sus melodías, escriben sus letras, presentan sus nuevos discos en rituales satánicos para que sean exitosos y de pronto alcanzan a todo el mundo, son ricos, famosos, tienen todo, abren puertas para la posesión demoníaca, para posesiones demoníacas. Y la música es un factor determinante en muchos casos en la conducta de una persona o sus decisiones o en decisiones cruciales. Muchas ocasiones hemos escuchado de alguien que mató a sus padres o hizo un evento trágico en las escuelas matando estudiantes, y al interrogarles es que una voz me decía, una voz me guió, una voz me dijo que lo hiciera, y van a su domicilio y tienen música de rock pesado como su colección de todos los días que está escuchando y está escuchando, lleno de drogas, inmoralidad, rebeldía, sin autoridad, etcétera. Ya tengo que ir terminando, ¿verdad? ¿Ese reloj está bien? ¿Sí está bien? Gracias. Yo te diría que lo que Pablo nos está diciendo es que un cristiano no debería participar en cosas que son del reino de las tinieblas. Deberíamos tener la sensibilidad y el entendimiento del origen de muchas cosas, llámese música, drogas, amistades, y decir, no gracias, no gracias, no tienes que ofender, no tienes que, pues, apagarle, no tocar, escoger otra cosa. Los demonios son, o sea, los demonios, ángeles caídos, que son lo que hemos venido diciendo, principados y potestades en los lugares celestes de maldad, son agentes sin poder. Ellos no te pueden tocar, no te pueden tocar, no tienen capacidad operativa para hacerte ningún daño. Tú tienes libertad total de su reino, de su dominio. Pero, como creyentes a veces inconscientes de estas verdades, les abrimos puertas para que tengan influencia, no para posesiones, porque ya mora el Espíritu Santo ahí y no hay forma de que una persona cristiana, donde vive el Espíritu de Dios, que está en Cristo, pueda ser poseído. No hay forma. Pero sí tu mente puede ser influenciada por lo que ves, por lo que escuchas, ¿sí? Por lo que consumes, y nos llenan esas cosas de culpabilidad, de ansiedad, de desesperanza, de temor, de pensamientos suicidas, de angustia, de falta de paz, de confusión en la vida, y nos preguntamos, ¿por qué estoy así? Bueno, dale una revisada a lo que haces, dale una revisada a lo que tienes en la casa, dale una revisada en quién confías. ¿Sí? Hablábamos una vez, a mí me tocó también estas ocasiones donde el grupo de jóvenes rompían los discos de rock y de no sé qué que teníamos ahí. No sé si eso es lo que tengas que hacer, ¿sí? No te estoy sugiriendo que lo hagas. Pero si hay alguna cosa en tu casa en la cual tú tenías la confianza, ¿sí? Y era tu amuleto para que te vaya bien en la vida, te sugiero que te vayas deshaciendo de eso, porque ya no lo necesitas.
Estás completo en Cristo. Tus pecados han sido perdonados. Él es nuestra esperanza. Él es... ¿cómo fue tu texto, Joshua? Nuestra esperanza de gloria. Termino con 3 historias. Pablo no nos está queriendo decir estas cosas para que tengamos temor, ¿sí? No es para decir, mira, Satanás y los demonios son grandes, para que le tengas temor. No, pero sí nos está diciendo, esto existe, es real, no tienes nada que ver con ello, todo lo que tienes, lo tienes en Cristo, Él es suficiente, y en Él está tu dependencia y tu fortaleza. Este libro, hace algunos años nos lo regalaron, pues lo regalaron a ti, y luego Mirna creo que me lo dedicó a mí, y me puse a leerlo en una noche de insomnio. Son las historias, dice Memorias Misioneras de Florentino Toirac. Si quieren comprarlo está en internet, pero platica justamente este misionero de origen cubano que se convirtió a Cristo y Dios puso en su corazón ir a las misiones, pues, y estuvo en Haití algunos años, conoció las costumbres de Haití, la cultura, la incredulidad, la necesidad, el paganismo de la cultura. Salió, estuvo por otros lados otro tiempo en Cuba, en España, no me acuerdo si en Francia, y tiempo después regresó a Haití junto con otro misionero, un matrimonio misionero. Y para no hacerlo muy largo, dice, estos misioneros que llegaron se pusieron a buscar unas casas, porque querían establecer pues su casa, la casa misionera, pero también una escuela bíblica para traer estudiantes y aquí estudiar la Biblia. Y en una zona muy bonita encontraron 3 casas, ¿sí? Cuando preguntaron el costo, dijeron, está muy accesible, pues creo que sí nos alcanza, está dentro del presupuesto, pero le llamó la atención de que estuvieran accesibles. Y las rentaron, no creo si las compraron o las rentaron, yo creo que las rentaron. Y empezaron el plan ¿cómo se llama?, de estar ahí, pero luego dicen que en las noches empezaron a escuchar ruidos extraños, puertas que se cerraban, cadenas que se arrastraban, y les llamó la atención, decían, ¿qué es esto? Y Florentino, el misionero, cuando les platicó, ellos le platicaron a él estas cosas, les dijo, yo les hubiera podido ayudar a darles un contexto de la cultura, de lo que sucede con las personas, la actividad demoníaca en muchos lugares, pero pues ya está hecho. Y los misioneros le decían, pero es que si somos cristianos, estamos en Cristo, esto no debería suceder. Y él les explicó, es que aquí no funciona así, ¿sí? Si una casa ha sido entregada a una potestad, a una autoridad demoníaca, es legalmente de ellos. Si yo tengo mi casa, ¿sí?, y esta casa ha sido entregada, como les digo, al Señor, esto es de Él, no pueden meterse contigo, no hay forma de que se metan contigo, pero tú, les dijo, te estás metiendo a un lugar que legalmente es de ellos. Ellos no lo creían, Les voy a leer, ¿me dan permiso de leerles tantito? No quiero asustarlos, pero estamos hablándoles de una realidad bien interesante. Miren, dice, mientras más pasaba el tiempo, las casas ocupadas por los hijos de Dios, se aumentaba más en todos nosotros la sensación de una opresión extraña. Dice el misionero, yo hice planes para volver a Puerto Príncipe. Los misioneros no estaban persuadidos de haber hecho un error.
por vivir allí. Y yo ya no les podía decir nada más. Ahora las circunstancias serían las que les hablarían. Si mientras tanto, un estudiante, el más experimentado de todos, era misionero, bueno, dice, en este caso determiné ir a la casa donde estaba la escuela para recoger opiniones de los estudiantes. Dice, encontré que todos los estudiantes unánimemente testificaron que los ruidos por las noches no les dejaban dormir. La casa de la escuela bíblica era vieja, de madera, de 2 pisos, un techo de zinc. El primer piso era usado para comedor, las aulas, etc. Por las noches, enseguida que las luces eran apagadas, los ruidos comenzaban. Los ruidos eran como personas circulando por la casa, que era de pisos de madera, subiendo y bajando escaleras, abriendo y cerrando puertas, abriendo y cerrando cajones, dejando caer cosas al suelo, en ocasiones afuera de la casa, como si alguien estuviera arrastrando cadenas o latas atadas unas a otras. Encendían las luces y todo parecía normal y con calma. Daba la impresión que eran demonios que habían sido disciplinados y desterrados a vivir y obrar en el mundo de las tinieblas, en lugares desolados, áridos, sucios y abandonados. Es interesante el libro. En Haití, al día de hoy, es un pueblo pagano, invocan demonios, hacen budismo, viven en la pobreza, sufren terremotos, sufren muertes y oprimidos por los demonios. ¿Por qué? Porque ellos han decidido ir por ese camino. Ellos han invocado a esos demonios, sabiéndolo o no sabiéndolo, y ahora son cautivos en ese mundo espiritual, dominado por Satanás y influenciado también la vida de cada una de esas personas. Ustedes saben que esta semana hubo un terremoto en Venezuela. 3. Bueno, 2, sí. 3. ¿Saben qué estaban haciendo mucha gente en el momento del terremoto? Sí, estaban danzando. Estaban danzando, había música, danzas, invocaciones a San Juan, ¿sí? San Juan Bautista, que es el patrón de la comunidad. ¿Han escuchado aquí ¿cómo le llaman? La coronela, la generala de Zapopan? Ahí en nuestra colonia le hacen una fiesta al año al patrón de Santa Anita o a la patrona de Santa Anita. ¿Ya dedujeron qué son esos patrones, esos jefes, esos generales de la zona? Son demonios. ¿Algún tema religioso, de fe? Son principados y potestades que dominan sobre comunidades, y las comunidades les invocan, les hacen fiesta, les ofrendan o les ofrecen cosas, les ofrecen su vida, esperando de ellos bienestar, salud, prosperidad, y no hay entendimiento del mundo espiritual. Le decía a Víctor y Adriana la otra vez, si tú y yo por 30 segundos pudiéramos ver el mundo espiritual que está en este momento sobre nosotros o en cualquier momento donde estás, quedaríamos aterrados de no poder dormir. ¿Sí? La gente de Venezuela, en el momento del terremoto, estaba danzando por las calles, les puedo compartir el video, invocando a Oshun, que es un dios africano que llegó a Cuba y luego de Cuba pasó a otros lugares de Sudamérica, en Venezuela, y le están invocando. Es una entidad sobrenatural
Es una diosa de la religión Yoruba, de África, que rige sobre la fertilidad, el amor, el agua dulce. Es la patrona del río en Nigeria y se le honra anualmente. Y la gente estaba diciendo que tiemble la tierra, que tiemble la tierra, que tiemble la tierra, tocando música. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento está que al sonar los tamboriles y la música, que todos se inclinen delante de... La música es un elemento que conduce a la adoración de algo. Sé más selectivo con tu música, sé selectivo con tu música. Y en el momento que ellos estaban invocando, pidiendo que temblara la tierra, ocurrieron los 2 terremotos. ¿Me da tiempo para otra historia? Hay un documental llamado The Crash, El Choque. Es la historia de una joven llamada Mackenzie, de 17 años. Mackenzie, de 17 años. Ella tuvo o tiene unos padres muy permisivos, ¿sí? Que a los 17 años ella ya vivía con su novio, ¿sí? ¿Sí? Es cosas comunes que suceden entre los jóvenes a esa edad, o sea, muy permisivo. No hay autoridad, rebelión de parte de los hijos y es como que haz lo que quieras con tu vida, ¿sí? Con sus amigos vive una vida de diversión, todos felices porque hacen lo que quieren, donde quieren, cuando quieren, ¿sí? Se la pasan bien, tienen fiestas donde tienen consumo de alcohol, consumo de drogas, inmoralidad, y todo es lo externo, viviendo sus vidas en las redes sociales para que todos vean lo feliz que soy, ¿verdad? Con esta vida tan feliz que tengo. Ella y su novio, en una noche que están de fiesta, y otro amigo de él, salen en su carro como a las 3 de la mañana, ¿sí? Salen rumbo a las 3 de la mañana, quién sabe a dónde, salen de la fiesta, creo que tenían alguna actividad después, querían irse a dormir, lo que sea, y amanecen con la noticia, o amanece en el periódico y en la policía, que el auto en que iban los 3 terminó estrellado en un muro de un edificio, destrozado el muro, el coche partido en 2, espantados los policías por lo que encuentran por la mañana, empiezan a ver los restos, los 2 muchachos deshechos, parece que no tenían cinturón de seguridad, ella muy maltratada, parecía que sí tenía el cinturón y eso le salvó la vida, y le dan la noticia a los padres deshechos por lo que sucedió, por la noticia. Empiezan a entrevistar a los papás y de pronto sale una evidencia de un video de uno de los vecinos de la calle, la recta final donde el carro se fue a estrellar directo a un muro. Sale el video y les llama la atención que el carro va, pero a toda velocidad. O sea, pasa en el video el carro pero a toda velocidad. Les llama la atención, investigan los restos del carro. Hay en el carro de tecnologías más avanzadas un registro como un tipo caja negra, registro de la velocidad del freno, lo logran rescatar, lo analizan y les llama mucho la atención que en ese último tramo de unos, 200 metros, la muchacha que iba manejando tenía el acelerador a fondo, ¿sí? O sea, a fondo. El registro en la computadora aparece 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. No quitó el pie del acelerador. No hubo registro de intento de frenado, no había registro de freno. Les llamó la atención. Lo platicaron con los papás y los papás empezaron también una investigación
de qué sucedió y dijeron, contrataron un abogado porque ya no parecía solamente un accidente nocturno de jóvenes borrachos, ¿sí? Sino hay algo más en todo esto, ¿sí? Investigaron y empezaron a pensar que pudieran acusar a la chica de homicidio culposo, de haber matado ella por ese evento a sus dos amigos, a su novio y al compañero, al amigo. En fin, el punto es que la muchacha cuando se recupera continúa viviendo a los pocos días su vida normal, como si nada, otra vez fotos en Instagram, en fiestas, en Halloween, en drogas, hongos alucinógenos, etcétera, como si nada hubiera pasado. Y sale un video de los papás junto con la chica invocando al muerto de su novio, ¿sí? Diciendo, te extrañamos mucho, o sea, no solamente hablándole como a veces la gente, ahora que fue el Día del Padre, el panteón estaba medio lleno, porque seguramente la gente va a recordar a su padre y hablarle, que también tiene un tema ahí. Pero bueno, todos estos factores, a la chica la metieron a la cárcel y que la sentenciaron a cadena perpetua por homicidio culposo, porque le investigaron y preguntaron que ella no tuvo intención de quitar el pie del acelerador y ella mató a sus amigos. Yo llegué a una conclusión. Se las voy a compartir la próxima semana. A la misma hora en el mismo canal. Yo concluyo que esta chica estaba endemoniada. Que en este conjunto de cosas, drogas, y le hicieron exámenes a la chica, no iba tomada ni drogada en ese momento del accidente, porque unos 200 metros antes de la recta final había algunas curvas y las tomó perfectamente bien. Estas principados y potestades de maldad buscan hurtar, robar la paz, la tranquilidad, el gozo, el futuro, el propósito en la vida de las personas. Su alegría está en matar, su alegría es la muerte, su alegría es la muerte de las personas, terminar con la vida de las personas, destrucción de familias, destrucción de vidas, destrucción de almas en el infierno. Y su misión, como el príncipe de Persia y cualquier espíritu que domine sobre una región, eso es lo que va a hacer. Y los creyentes no debemos de darle lugar a esas cosas, a nada, no con temor, no por miedo, no por ver a Satanás en todos lados, sino para saber que en Cristo lo tenemos todo. Él es nuestro todo y en Él estamos completos. Pero esta chica, en ese mundo de alucinógenos, rebeldía, música de rock muy pesada, drogas, alcohol en su momento, inmoralidad, me llega solamente una conclusión. La razón o el motivo que llevó a la muerte a estos chicos es porque la muchacha estaba poseída por un demonio. Ahí lo dejo. Gracias a Dios por su libertad que tenemos en Cristo. Civic. Hay un pasaje ahora que habla de los reinos, ahí en 1 Corintios 15, 20, ¿lo puede ver? Sí. Son 8 versículos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego dice, luego a mí, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
muerte. porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Gracias a Dios porque estamos en Cristo y estamos completos en Él también y Él es suficiente. Gracias, Víctor. Gracias, Juan.